entonces en nuestro segmento de martes conversando con el doctor Fernando Domínguez Diepa y damos continuidad a un tema que iniciamos la semana anterior relacionado con la displasia congénita de cadera. Bienvenido, Diepa. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, decíamos que estamos dando continuidad al tema. La semana pasada igualmente fue tan interesante como de costumbre, pero hoy digamos que esto nos ocupa y nos preocupa también a muchos padres, a muchos abuelos, y queremos saber entonces en este caso cómo se diagnostica, Diepa, porque es algo difícil de que se dé, que se produzca, no es muy común. Sí, en realidad depende el diagnóstico de la forma clínica. Hay formas clínicas, como en todas las enfermedades, en este caso, leves, moderadas y severas. Las muy leves, pues se demoran en diagnosticar. A veces se diagnostican en niños más grandes, incluso en la adolescencia. Pero hay una forma leve que se llama laxitud congénita de la cadera, que se puede diagnosticar también en el niño pequeñito, en el recién nacido, y va a evolucionar favorablemente entre 4 y 6 semanas. Es decir que es una laxitud que quiere decir esto, que está floja la cadera, que está muy laxo, los ligamentos están muy relajados. ¿Y por qué los ligamentos están así en el 15% de los niños? Porque todavía no están maduros y ellos son los que van a unir un hueso con otro. En el caso de la cadera, como decíamos la semana pasada, descrita hace 100 años por un ortopédico alemán, bueno, pues lo que pasa es que no está luxada la cadera, no hay una displasia verdadera porque no está fuera la cabeza del fémur de la concavidad, esa cavidad, ¿verdad?, cóncava que hay en el hueso de la cadera que se llama acetábulo. En esos casos lo que está es laxa la cadera, se llama así, laxitud congénita y parece que, pero no es una displasia de cadera y por eso evoluciona favorablemente. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Es la pregunta. En realidad, el diagnóstico en medicina se hace basado en 3 elementos: antecedentes, cuadro clínico o síntomas y qué exámenes confirman el diagnóstico. Cuando el niño nace y tiene una displasia congénita de cadera, que ya dijimos por qué ocurría y que hay que pensarla. Cuando hay algunos antecedentes, pues vamos a ver cuáles eran los antecedentes, vamos a recordar cuáles son los antecedentes que nos hacen ya ponernos en guardia para descartar la presencia de una luxación congénita de cadera. En primer lugar, que haya sido una presentación empelviana, es decir, que haya venido de nalgas en vez de encefálica, en vez de cabeza. Segundo lugar, que haya tenido poco líquido amniótico en el embarazo, es decir, que ha estado apretado y en la posición de nalga. Y si es una nulípara, pues bueno, ya. Si es una niña, además con estos antecedentes, pues ya usted está obligado, porque decíamos la semana pasada que de cada 8 niños con displasia congénita de la cadera, 1 solo es varón y 7 son niñas. Entonces, una niña que tenga estos antecedentes ya nos pone en guardia, pero cuidado, esto no es una enfermedad exclusiva de niñas, también se ven los varones, por lo tanto, si hay algún antecedente, pues también. Bueno, y cuando no hay antecedentes, se debe descartar por el examen físico. Aquí yo traje una lámina que espero que se pueda pasar ahora. Ya la tenemos, ya la tenemos en pantalla. Mire qué lámina más bonita esa. Se ve muy bien la maniobra que hacemos a la izquierda y a la derecha. A la izquierda se ve cómo las manos del examinador, las manos del pediatra, del neonatólogo, van a flexionar las piernas sobre los muslos y van a abrir los muslos hacia afuera. ¿Y qué es lo que debe ocurrir? Porque debe llegar hasta el plano de la cama. Fíjense que en este caso de arriba, la del lado izquierdo no llega exactamente al plano de la cama. Y cuando esto sucede, vamos a ver la imagen de la derecha, hacemos otra maniobra, que no es esta primera, que es abducción o abertura de caderas, sino la maniobra de Ortolani, porque así fue el apellido de quien la describió. Flexionamos, dejamos fija en este caso la de la derecha y vamos a hacer rotar la que parece que está luxada, colocando los dedos del examinador sobre la parte alta del fémur, que es el hueso del muslo, y ahí se va a sentir si hay una displasia como un chasquido, como que sale la cabeza del fémur de ahí. ¿No le duele al niño eso? Muy buena pregunta. Esta displasia congénita de cadera no da dolor, es totalmente asintomática. ¿Qué otros síntomas puede tener? Bueno, estamos obligados a hacer las maniobras, pero si no se diagnostica muy temprano, entonces empieza a rotarse la pierna a la derecha,
la pierna se empieza a cortar y va a tener menos movimiento. Si llega a 10 meses y el niño se para y empieza a dar los pasitos, empieza a cojear. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo que esta imagen nos ha reflejado. Hacer el diagnóstico clínico primero, sobre todo cuando hay estos antecedentes. Bueno, y entonces la pregunta, para completar la pregunta de diagnóstico, ¿qué exámenes confirman estos hallazgos frente a esos antecedentes? Aquí hay otra lámina. La primera lámina, la segunda lámina, perdón, en la parte de arriba, tiene el diagnóstico radiológico, una placa de caderas. El niño, antes se ponía en posición de rana, ahora no, ahora se hace con las piernas extendidas. Y se hace la placa y se van a trazar estas líneas para ver, fíjese la flechita de la derecha, que la cavidad redonda alta del fémur no está en el acetábulo, se salió. Y en la derecha, en la izquierda, o sea, la derecha de la imagen, que es la cadera izquierda, es la que acabo de describir. Y ahora en la cadera derecha, ¿verdad?, que es la izquierda, viendo la imagen de frente, se ve como la cabeza del fémur sí está donde tenía que estar. Bueno, ¿eso se hace en todos los niños? Bueno, antes se hacía en todos los niños. Ahora se ha dejado para los niños de más de 6 meses porque esto es un proceder invasivo. Y se espera entonces, se hace el diagnóstico en ese momento porque además los huesos están mejor formados y están más radiopacos. Pero ahora lo que hacemos es que está abajo un ultrasonido, una sonografía, un sonograma, todos esos nombres tienen de la cadera. ¿Cómo se hace? Muy fácil, se le pone el equipo de ultrasonido que da ondas de alta frecuencia y producen la imagen en la pantalla. Pero además puede tener el equipo de ultrasonido un programa para detectar cuando hay en esa imagen una luxación congénita de la cadera. Fíjense que vamos a dar esta para después, Sandra, si le parece. Sí, claro, vamos, el tratamiento también lo vamos a abordar esta tarde, pero aquí vamos a hacer un alto porque quizás hasta este momento ya se generan inquietudes en nuestros televidentes y vamos a tener la oportunidad de recibirlos a través de nuestra vía telefónica que abrimos a partir de este instante a través del 7878-9184. 7878-9184. Gentilmente, el doctor Fernando Domínguez Diepa va a acudir al teléfono y entonces sobre el tratamiento vamos a conversar en un segundo momento. ¿Le parece a usted bien? Me parece excelente. Gracias a todos los televidentes que contactaron con nuestro pediatra en el transcurso del programa. Vamos a esclarecer algunas de sus inquietudes, pero habíamos dejado entonces pendiente, Diepa, conversar acerca del tratamiento que lleva a una displasia congénita de cadera. Claro, eso el diagnóstico se impone el tratamiento. El tratamiento va a ser siempre según la edad del niño, el momento en que se ha diagnosticado esta displasia. Y además tiene que ser individualizado, no solo la edad, sino para las características del paciente. Habíamos visto ya está la imagen, en esta imagen que nos quedamos, cómo hay unas correas, ¿verdad?, que van desde arriba, desde los hombros, hasta las piernas de los niños. Estas correas son correas de tipo Pavlik, que es el apellido de quien las diseñó, porque lo original, es decir, lo primero que se hacía era colocar siempre rollos de pañal, cuando eran pañales de tela, ¿no?, en forma de rodollos entre las dos piernitas del niño para mantenerle la posición de rana. Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que la cabeza del fémur, o sea, la parte alta del hueso del muslo, se mantenga donde tiene que estar, en el acetábulo, que es la cavidad cóncava que tiene el hueso de la cadera. Y ahí se ven arriba dos esquemas, uno con una correa de un color y a la derecha una correa de otro color. Pero lo más lindo es el de abajo. Él tiene puesta su correa de tipo Pavlik y está vestido. Está completamente vestido porque eso no le impide para nada proteger al niño del frío, cuidar al niño en general con el uso de la ropa. Ahora, esto es para niños menores de 6 meses. Cuando el niño tiene más de 6 meses, ¿qué se hace entonces? Bueno, cuando el niño tiene más de 6 meses, entonces ya hay que tratar de utilizar otros métodos, que puede ser quirúrgico, ¿verdad? Sobre todo cuando el niño ya tiene más de 18 meses, pues obviamente es quirúrgico. O cuando ha tenido este tratamiento, pero no ha mejorado. Cuando no ha mejorado... De ahí entonces también la importancia de hacer un diagnóstico precoz, o sea... Claro, si usted hace el diagnóstico temprano,
la evolución va a ser más fácil, porque estas correas no se van a quedar muchos meses, se van a quedar puestas de 2 a 3 meses y usted va a ir haciendo estudios evolutivos para ver cómo va progresando esta apertura que tiene que hacer el fémur en el lugar donde le corresponde. Entonces lo va siguiendo y si es mejora, pues va a continuar más o menos tiempo. El promedio es más o menos ese, de 2 a 3 meses y los niños mejoran, a no ser que sea un caso muy severo. Entonces cuando se diagnostica en un niño de más de 18 meses, siempre es quirúrgico. Y cuando es un niño menor de 6 meses, se le da un tiempo para ver la evolución y entonces se decide si es quirúrgico o no. ¿Quién lo opera? El cirujano ortopédico especializado en pediatría. Si no se opera, ¿qué pasa? Bueno, si no se opera, ¿qué pasa? El niño va a tener complicaciones. La columna lumbar va a tener una lordosis. ¿Qué quiere decir? Que ella es muy para adelante la espalda. Va a caminar con marcha de ana, es decir, con marcha de pato. Se le va a cortar el miembro inferior donde está la displasia de cadera. Pero además puede tener artrosis, puede tener artritis. ¿Y todo esto qué produce? Dolor. Entonces el niño va a tener dolor incluso para actividades que son normalmente las que él tiene que hacer. Por lo tanto, esa es la clave. Tratar de hacer el diagnóstico temprano para el tratamiento que sea oportuno. Una de las llamadas es de una señora que se llama Giselle de Arroyo, que tiene una niña que se llama Sarita. Entonces, la niña le diagnosticaron una displasia de cadera, pensando en que como no tenía los pliegues del muslo simétricos, lo que estábamos hablando, Sí. Ya eso era un signo de displasia. Eso se pensaba antes, ya eso no es así. Ya eso no es así. Tienen que estar los otros elementos del examen físico que ya describí. Entonces, mandaron a la niña a una institución de primer nivel en pediatría en la capital, la valoraron, le dijeron que por las maniobras no tenía displasia, pero además le hicieron la placa porque tenía 7 meses. Y en la placa le dijeron que no. Entonces, ya hay tranquilidad en la familia de Sarita. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y quiero decirles que esta enfermedad, si se diagnostica a tiempo, no deja secuelas. Estas secuelas que he descrito son infrecuentes, solo para aquellos casos que desafortunadamente el diagnóstico no fue temprano. Gracias al doctor Fernando Domínguez Diepa. Regresa con nosotros la próxima semana. Sinovitis de cadera, esa es del niño más grande. Sí. ¿Ustedes tuvieron un niño con sinovitis de Sí, cadera? cómo no, muchas ¿Sí? veces. Sí. Entonces, Sí. Yo no muchas, pero sí cada uno la tuvo una vez. bueno, Sí. pues vamos a hablar de eso que preocupa mucho a la familia también. ¿Cómo no? Y las consecuencias son tremendas. Absolutamente. Sobre todo el tratamiento. Es tremendo. Gracias al doctor Fernando Domínguez Diepa. Usted vaya preparando sus preguntas. Estará con nosotros el próximo miércoles.